que eu também tô. Buenas noches a todos e todas. Empezamos agora a simulação da ONU em língua espanhola. Este que é um projeto oferecido por el CADI, com estes alunos e alunas que aceitaram a invitação para falar em espanhol, para ler em espanhol, para aprender um pouco mais sobre espanhol. Então, me gostaria muito agradecer a cada um que está aqui hoje, que aceitaram participar deste momento. Este projeto, hablando rapidamente, nasceu do IFIMUNDO, que já é um projeto do Instituto, e que eu conheci em 2017, quando cheguei ao Instituto do Norte de Minas, e me enamorei por esse projeto, trabalhei com meus colegas, aprendi com este projeto, e me gostaria muito que cada aluno, que cada aluna que quisera, pudesse aprender sobre questões mundiais, hablando também em língua estrangeira. Por isso que foi um projeto que decidimos oferecer este ano. Me gostaria também agradecer a Juan Antônio, que é um ex-aluno do Instituto Federal do Norte de Minas, do campus Teófilo Otoni, que participou conosco dessa simulação em língua portuguesa e que hoje está aqui para ajudar-nos na mesa diretiva. E dou graças a ti, Juan, que hoje és um aluno acadêmico muito ocupado, pero que aceitou a invitação para estar aqui hoje. Então, sem mais palavras, vamos começar este momento tão importante, a culminância deste projeto, com Juan Antônio agora. Buenas noches, saludos a todos los delegados, a Rosilene, a los telespectadores. Soy Juan Antonio Calisto y presidiré nuestra reunión. El tema del comité es la situación de los inmigrantes en América. Ahora haremos la confirmación de presencia de los delegados. Delegado de Brasil, Pedro Luis López. Presente. Delegada de Colômbia, Maria Rita Carvalho. Presente. Delegado del Chile, Lucas Samuel Ferreira. Presente. Delegado del Equador, Giovanna Melanie Soares. Presente. Delegado de El Salvador, Adelson Barbosa. Delegado de El Salvador, Adelson Barbosa. Presente. Delegada de Estados Unidos, Esther Rodríguez dos Santos. Presente. Delegado del México, Lucas López Xavier. Presente. Delegada de Venezuela, Ana Julia Silva López Lima. Presente. Ahora vamos para la declaración de apertura de la mesa. Distinguidas delegaciones, honorables representantes y miembros de la mesa, es un honor darles la bienvenida a esta sesión del Comité de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hoy nos reunimos para abordar uno de los desafíos humanitarios más urgentes de nuestra región, la situación de los inmigrantes en América. Nuestro continente ha sido, a lo largo de su historia, una tierra de movilidad humana. Sin embargo, en los últimos años hemos presenciado un aumento significativo de los flujos migratorios motivados por la violencia, la inestabilidad política, la pobreza extrema, los desastres ambientales y la persecución. Millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y dignidad, enfrentándose a rutas peligrosas, discriminación, explotación y violaciones de derechos humanos. Como representantes de este comité, tenemos la responsabilidad de actuar con base en los principios fundamentales que rigen el mandato de ACNUR: proteger, asistir, garantizar soluciones duraderas para quienes se ven forzados a huir. Nuestro trabajo aquí no es simplemente debatir, sino construir cooperación, buscar consensos y proponer acciones concretas que permitan a los Estados de América responder a esta crisis con humanidad, solidaridad y eficacia. Hoy, los invito a reflexionar sobre las siguientes cuestiones. ¿Cómo podemos garantizar que toda persona que busca protección internacional reciba un trato digno y conforme al derecho internacional? ¿Qué medidas podemos impulsar para mejorar el acceso a salud, educación, vivienda y oportunidades laborales para migrantes y refugiados?
¿De qué manera podemos fortalecer la cooperación regional para abordar tanto las causas como las consecuencias de la migración forzada? ¿Cómo podemos combatir la xenofobia y promover la integración en nuestras sociedades? Este comité es un espacio de diálogo, pero también de responsabilidad histórica. Las decisiones que ustedes tomen hoy simbolizan el compromiso de sus países con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de un futuro más seguro para miles de familias que han perdido todo excepto la esperanza. Les deseo un debate productivo, respetuoso y orientado a soluciones. Declaro oficialmente abierta esta sesión del Comité ACNUR. Muchas gracias. Ahora, vamos a los discursos de apertura de las delegaciones. Cada delegado debe hablar sobre su DPO, documentos de posición oficial. La mesa llamará por orden alfabético. Delegado del país, del delegado del Brasil, Pedro Luis López. Puede hablar. Buenas noches, prezados delegados y delegadas y mesa directiva. Yo soy Pedro Luis, delegado de Brasil, y ahora yo voy a hablar sobre DPO de mi país. La República Federativa del Brasil es el país más grande de Sudamérica, con dimensiones continentales, por lo tanto tiene numerosos vecinos. Solo 2 de los otros 12 países del subcontinente no comparten frontera, son ellos Chile y Ecuador. Además, Brasil es el único país sudamericano colonizado por Portugal y por ello también es el único que utiliza el portugués como idioma oficial. El Estado valora la soberanía nacional. Por otro lado, también busca fortalecer las relaciones multilaterales. Además, valora el diálogo para la negociación y la resolución de problemas, con el fin de mantener la paz. Finalmente, sus principales objetivos son promover el bienestar de todos sin prejuicios, reducir las desigualdades sociales, garantizar el desarrollo social y construir una sociedad libre y justa y solidaria. A nível nacional, Brasil acoge a los inmigrantes y a través de su legislación ofrece una política baseada en los derechos humanos de este grupo de personas. Por ejemplo, la ley de migración constituye un hito importante para la atención a los migrantes y refugiados con enfoque de los derechos humanos. También tienes otras leyes y programas como la Operación Acogida, que apoya a esas personas, especialmente a las venezolanas, brindándoles alojamiento, atención médica, documentación, entre otras cosas más. Sin embargo, como cualquier otro país, Brasil enfrenta problemas prácticos como la sobrecarga de los servicios públicos, especialmente en regiones fronterizas como Roraima, y la infraestructura general. En pocas palabras, cabe destacar la importancia del apoyo internacional para garantizar una mejor calidad de vida a los migrantes. Considerando a América del Sur, el país apoya la integración y la armonización de políticas migratorias entre los países, promoviendo soluciones coordinadas para los flujos migratorios, especialmente en contextos de crisis. Además, Brasil participa en mecanismos regionales como la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, el Acuerdo de Residencia de Delegado Mercosur Pedro, su y tiempo la, se esgotó. Por y la favor, concluya su plataforma posicionamiento. y la plataforma R4V, dirigida por los refugiados y migrantes de Venezuela. Brasil recomienda que los estados adopten políticas de migración y refugio basadas en los derechos humanos, la protección humanitaria y la responsabilidad compartida, promoviendo la integración social y económica de los migrantes y refugiados. El país incentiva la creación de mecanismos regionales e internacionales de cooperación, incluyendo la armonización de políticas migratorias, el intercambio de información, la protección de grupos vulnerables y la gestión coordinada de flujos migratorios. También Brasil sugiere que es importante que los países sudamericanos de la América enseñen a língua portuguesa a los países vecinos, que es una estrategia esencial para garantizar que los migrantes sean mejores aceitos en el Brasil. Gracias, delegado. Ahora, la delegada de Colombia, María Rita. Buenas noches, prezados delegados y mesa directora. Hoy yo soy delegada María Rita y voy a presentar sobre Colombia.
Colômbia é um país muito diverso em cultura, sociedade e biodiversidade. É o país com maior biodiversidade de aves no mundo. Essa característica refleja no solo la riqueza natural de Colômbia, sino também nossa diversidade cultural e social. Agora vou explicar sobre a postura oficial de Colômbia com respeito à migração, que é um tema crucial para a estabilidade e o desenvolvimento de nosso país. Desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, Colombia ha trabajado intensamente para consolidar la paz y el desarrollo social. En las últimas décadas hemos sido testigos de un flujo masivo de inmigrantes, principalmente provenientes de Venezuela. Como delegada de Colombia, es mi responsabilidad explicar cómo hemos respondido a este fenómeno y cuáles son nuestros principales objetivos en este ámbito. Una de las respuestas más importantes de Colombia fue la creación del Estatuto de Protección Temporal, que visa garantizar para los migrantes lo acceso a salud, educación, la seguridad y a servicios esenciales como la salud, educación y empleo también, facilitando su integración en la sociedad colombiana. Creemos que esta medida es un paso crucial para garantizar que los migrantes no solo sean acogidos, sino que también tengan oportunidades para contribuir al desarrollo del país. A pesar de los avances, todavía existen muchos desafíos. Las zonas de frontera y los servicios de salud, educación y seguridad siguen muy sobrecargados por la gran llegada de migrantes. Por eso, Colombia ha pedido ayuda internacional para manejar esta situación de forma adecuada. En resumen, Colombia no solo enfrenta desafíos internos debido a la migración, sino que también está comprometida con un enfoque global y solidario, promoviendo la cooperación internacional entre los países. A nivel regional, el país participa en iniciativas como el Proceso de Quito, donde Colombia trabaja junto con países vecinos, y a nivel internacional, Colombia participa de proyectos como, por ejemplo, organizaciones como la OIM y ACNUR. Entonces, como delegada de Colombia, mi objetivo es defender estos principios y promover acuerdos que beneficien tanto a los migrantes como a los países receptores también. Muchas gracias. Gracias, delegada. Ahora el delegado de Chile, Lucas Samuel Ferreira. Buenas noches. Ahora voy a presentar un poco sobre mi DPO. El país está ubicado en la América del Sur. Es un país largo de norte a sur, sin embargo, es muy estrecho de este a oeste. Tiene la cordillera de los Andes, que es una frontera natural en el este, y el mar del Pacífico, que está ubicado al oeste. El país también es conocido por ser uno de los mayores productores de vino en Sudamérica. Y es muy importante que hablemos sobre la situación de los migrantes en las Américas, dado que desde 2010 hay una creciente población de migrantes, puesto que la migración en la América Latina aumentó aproximadamente 83.2%. Este gran número representa un crecimiento significativo, lo que representa un desafío para la gestión migratoria en la integración de los migrantes, la regularización y colaboración entre los países. En el nivel interno, Chile ha adoptado una postura más rígida en materia migratoria, fortaleciendo el control fronterizo, regularización migratoria, control de entradas, fortalecimiento de las leyes contra la irregularidad, entre otros aspectos, teniendo en cuenta la gestión migratoria, entre otros. Todo eso para que el ingreso al país se realice de forma regular, segura y ordenada.
es decir, priorizando una gestión migratoria más clara, ordenada y objetiva. Además, nosotros creemos que los migrantes contribuyen mucho al desarrollo del país. Con cooperación puede integrarse a la nación. Sin embargo, su seguridad se ha visto afectado con la irregularidad, dado que la violencia ha aumentado en los últimos años. Debido a estos factores, las leyes migratorias fueron reformadas, siendo creada la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería, la PNME, que cambió los procesos administrativos, definió categorías migratorias más claras e impulsó mecanismos para promover la regularización e integración poco a poco de quienes ya residen en el territorio. Por fin, Chile busca profundizar la colaboración mutua entre los países de origen de los migrantes y la América Latina y el Caribe, de forma general para proponer acuerdos, mecanismos y estrategias para la cooperación migratoria. A nivel internacional, Chile no ha adherido al Pacto Mundial para la Migración, la PMM, un acuerdo adoptado por la ONU en 2018 sobre políticas migratorias globales. Argumentamos que el texto discutido en las Naciones Unidas choca con las normas del país para tener una migración segura, ordenada y regular, como ya fue dicho en la PNME. Sin embargo, Chile ratificó recientemente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, CTM. Nosotros aceptamos el CTM por no herir nuestras políticas sobre la migración, teniendo su enfoque en los derechos humanos fundamentales y esenciales para que los migrantes puedan tener una buena calidad de vida, integración y seguridad, sin obligar al país a realizar cambios súbitos o con un enfoque liberalista en su política migratoria. Además, Chile firmó acuerdos de cooperación con Bolivia para control migratorio que incluyen la reconducción de migrantes irregulares, tránsito fronterizo y coordinación contra el contrabando por las fronteras, para mayor seguridad y gestión migratoria. Respecto a estos tópicos debatidos, Chile espera alcanzar una colaboración constructiva en el comité para lograr una mayor coherencia en las políticas adoptadas por la ONU en relación con el tema y promover una mayor regularización. De este modo, se garantiza la seguridad y la calidad de vida no solo de nuestra población, sino también de los migrantes. Finalmente, el país espera llegar a acuerdos y políticas más satisfactorias para la situación migratoria en las Américas. Muchas gracias. Esta es mi DPO. Gracias, delegado. Ahora la delegada de Ecuador, Giovanna Melanie Suárez Silva. Buenas noches, prezados delegados y delegadas y mesa directiva. Yo soy Giovanna Melanie, delegada del Ecuador. El Ecuador, ubicado en la región andina y atravesado por la línea del Ecuador, es un país multiétnico y pluricultural. Su constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana establecen la no criminalización de la migración y garantizan derechos fundamentales para todas las personas. En su política exterior, prioriza el multilateralismo, la diplomacia humanitaria y la cooperación regional. Ecuador ha acogido grandes flujos migratorios, especialmente de ciudadanos venezolanos, implementando procesos de regularización para asegurar estabilidad y acceso a servicios. Aún así, persisten desafíos como la integración laboral, episodios de xenofobia, la presión sobre los sistemas públicos. Ecuador participa activamente en el proceso de Quito y colabora con ACNUR y OIM
reafirma la necesidad de una responsabilidad compartida entre los estados y rechaza medidas unilaterales que restrinjan fronteras o criminalicen a los migrantes. Ecuador fortalece la cooperación técnica y financiera destinada a la regularización e integración de migrantes. Aspira que la resolución final refuerce las capacidades institucionales y promueva la inclusión laboral y la autonomía económica de las personas migrantes y refugiadas. Gracias, delegada. Ahora, el delegado de El Salvador, Adelson Barbosa Souza. Buenas noches, los prezados delegados e delegadas da mesa diretiva. Meu nome é Adelson Barbosa e sou delegado de El Salvador. El Salvador se encontra em Centroamérica, sendo o país mais pequeno da região, limitado ao sul com o Oceano Pacífico, ao oeste com Guatemala e ao norte e ao leste com Honduras. É o único país da região que não tem costa em Mar do Caribe. O governo ha logrado câmbio substancial em diferentes áreas da gestão pública, marcando um antes e um depois em la história de El Salvador. A visão do presidente está dirigida a trabalhar para alcançar resultados tangíveis que respondam eficientemente aos câmbios acelerados da realidade regional e internacional. Por décadas, os governos anteriores não lograram atender às necessidades principais da população salvadorenha, incrementando assim uma migração irregular que buscava melhores condições de vida, segurança, educação, emprego, entre outros. Nosso governo tem o decidido compromisso por combater as causas estruturais da migração, centrado todos os esforços nacionais em desenvolvimento integral, com uma abordagem ágil, oportuna e um acionário interinstitucional que responda às conjunturas atuais em as diferentes etapas do ciclo migratório. Pese a que nossas cifras migratórias han diminuído significativamente, isto não significa que esta não exista, especialmente por vias irregulares que põem em risco as vidas de nossos compatriotas, sem importar sua idade ou seu gênero. A política de mobilidade humana forma parte das ações que marcam um câmbio significativo, abordando a migração desde um enfoque de maneira integral. Conta com uma articulação de esforços de distintos atores durante o ciclo migratório, em origem, trânsito, destino e retorno. O governo de El Salvador se caracteriza por trabalhar de forma organizada, em função de alcançar objetivos desde suas diferentes áreas. A política de mobilidade humana reforça a coordenação das instituições nacionais, assim como de nossas representações diplomáticas e consulares, para dar resposta efetiva em matéria migratória. A política é o resultado do esforço de governo com o apoio de outros setores da sociedade, como a academia e as organizações da sociedade civil, para contar com ferramentas que nos permitam estabelecer um marco de atenção e proteção para a diáspora salvadorenha, para as pessoas de vulnerabilidade, os solicitantes de refúgio, os apátridas e de articulação para a reintegração sustentável de los salvadoreños a seu regresso ao país com enfoque de direitos humanos. Asimismo, esta gestão ha dado o valor que sempre ha tenido nossos connacionales em el exterior, pero que sempre se lhes havia negado, reconhecendo seus direitos e velando porque podem vincular-se com seu país desde os âmbitos político, social e cultural. Agradecemos à Organização Internacional por las Migrações, que eles han brindado o apoio técnico e financeiro para que esta política seja uma realidade. Com este acompanhamento, se fortaleceu cada passo do processo de formulação e se logrou um documento coerente, atual e consensuado. Como governo, continuaremos trabalhando por la proteção de los direitos humanos de todas as pessoas ao largo do ciclo migratório e, sobretudo, seguiremos decididamente apontando por el arraigo de los salvadoreños com seu país
e as possibilidades de desenvolvimento de suas famílias, suas comunidades e o país. Esta é a política de migração de El Salvador. Gracias, delegado. Ahora, la delegada de Estados Unidos, Esther Rodríguez dos Santos. Buenas noches, prezados delegados e mesa diretiva. Eu sou Esther, representante dos Estados Unidos, e vou apresentar meu DPO. Os Estados Unidos da América, situados na América do Norte, limitam no norte com o Canadá e no sul com o México, e possuem costas nos oceanos Atlântico e Pacífico. Sua ubicação geográfica e poder econômico e político lo conviertem em um ator central nas dinâmicas migratórias do hemisfério. E, historicamente, Estados Unidos ha sido um destino primordial para imigrantes de todo o mundo e moldando sua sociedade e economia. Em contexto das Américas, a política dos Estados Unidos prioriza a segurança e fronteiriza a gestão de fluxos migratórios, a promoção de vias legais e seguras para a migração. Reconoce a complexidade das crises migratórias na região, impulsionada por a inestabilidade econômica, a violência, o câmbio climático e a busca de melhores oportunidades. Em relação com o tema, os Estados Unidos han adotado uma postura que equilibra a necessidade de segurança nacional com os compromissos humanitários internacionais. Isso inclui o fortalecimento das operações de fronteiras e a realização dos processos de ampliação de programas de proteção temporal para certas populações. E se reconhece que a gestão efetiva da migração exige um enfoque integral que aborde as causas de origem da imigração. Para ello, o país é investido em ajuda e cooperação com ações associadas em Centroamérica e Sudamérica, e centrando-se no desenvolvimento econômico, a governança e a luta contra a violência. Además, em âmbito regional e internacional, os Estados Unidos participam efetivamente em diversas iniciativas multilaterais e bilaterais para promover uma resposta coordenada a esse fenômeno migratório. E o país coopera com organizações como o ACNUR e o Banco Interamericano de Desenvolvimento para melhorar a capacidade de migrantes e refugiados. Gracias, delegada. Ahora, el delegado de México, Lucas López Javier. Olá, me chamo Lucas e sou delegado do México. É um honor para México apresentar-se ante este comitê para contribuir ao debate sobre a situação do imigrante nas Américas, reafirmando seu compromisso com os direitos humanos e com o multilateralismo. Ubicado na porção da América do Norte e fronteiriço com Estados Unidos, Guatemala e Belize, México funciona como um país de origem, trânsito, destino e retorno. Em el âmbito doméstico, México ha fortalecido seu marco institucional com a Lei de Imigração de 2011 e com o rol ampliado da Comar, que ha visto um aumento de mais de 700% em solicitudes de refúgio em la última década. Iniciativas como o Programa Fronteira Sur e o estabelecimento de albergues gestionados por el DIF e organizações civis buscam ordenar os fluxos e proteger a grupos vulneráveis. Por ello, México solicita cooperação técnica e financeira para ampliar infraestrutura humanitária, fortalecer seu sistema de asilo e melhorar programas de regularização e incorporação laboral. A nível regional e internacional, México participa ativamente em ACNUR, OEA, CELAC e OIM e é signatário da Convenção de 1951, do Protocolo de 1967
y del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Ha impulsionado iniciativas como la Declaración de Los Ángeles, el Plano de Desarrollo Integral para Centroamérica y esquemas de movilidad laboral temporal con los Estados Unidos y Guatemala. El país también coopera en operaciones humanitarias como el resentamiento de personas haitianas y venezolanas, y ha reiterado su rechazo a políticas de contención unilaterales que generen riesgos humanitarios en la frontera norte o presionen desproporcionadamente la frontera sur. Finalmente, México recomienda que este comité fortalezca los sistemas regionales de asilo mediante financiamiento estable, amplíe vías regulares como permisos laborales y programas de movilidad controlada, establezca protocolos uniformes de protección para mujeres, niños y familias. El país también propone cooperación para combatir el tráfico y la trata de personas, así como inversiones en desarrollo en los países de origen. México reafirma que solo mediante una corresponsabilidad regional real será posible garantizar dignidad, seguridad y oportunidades para las personas migrantes en las Américas. Gracias, delegado. Ahora, la delegada de Venezuela, Ana Julia Silva López Lima. Hola, buenas noches a todos. Yo me llamo Ana Julia y soy delegada de la Venezuela. Hoy la República Bolivariana de Venezuela tiene el privilegio de presentar su posición sobre la cuestión migratoria en América Latina y los esfuerzos necesarios para promover la integración, la protección y los derechos de los migrantes. Venezuela, ubicada en norte de América del Sur, es un país con una historia marcada por su gran diversidad cultural y por ser poseedora de algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Ese recurso energético ha sido un motor importante de su desarrollo económico y de su posición geopolítica en la región. La política exterior venezolana siempre ha priorizado la integración regional y la soberanía, buscando fortalecer alianzas para la estabilidad y el desarrollo, promoviendo siempre los derechos humanos en toda la América Latina. Sin embargo, Venezuela también enfrenta desafíos internos significativos, especialmente en el ámbito socioeconómico. Estos desafíos han generado una importante ola migratoria con millones de venezolanos desplazándose hacia otros países de la región. Si bien el gobierno ha adoptado políticas para ampliar los servicios públicos y fortalecer los programas sociales, la reinserción de los migrantes retornados y la creación de oportunidades laborales y el fortalecimiento institucional siguen siendo cuestiones pendientes. Venezuela considera que la migración es un fenómeno global que requiere una responsabilidad compartida entre los países con respeto absoluto por los derechos humanos. En el ámbito internacional, apoyamos una cooperación continua para la protección e integración de los migrantes, respaldando mecanismos de regularización y promoviendo una circulación segura de las personas. Creemos que es fundamental fortalecer políticas de protección integral a los migrantes, aumentar las iniciativas de regularización e intensificar la cooperación técnica entre los países de la región. Además, es esencial que los Estados miembros y los organismos internacionales refuercen el apoyo financiero y técnico en programas de integración, asistencia humanitaria y fortalecimiento de las instituciones. Venezuela reitera que una respuesta coordinada de la comunidad internacional es crucial para enfrentar los desafíos migratorios de manera sostenible y solidaria. Gracias. Gracias, delegada. Ahora que todos los delegados ya presentaron sus DPOs, vamos para el debate moderado. Cada país que quisiera hablar deberá levantar la mano y pedir el habla. Es importante que sean intervenciones cortas para profundizar en los subtemas y que sean discusión sobre partidos nacionales, desafíos y ejemplos de ellos.
Además, também é importante apresentar identificação de áreas urgentes para ação conjunta. Pode falar Pedro Luis López. Yo tengo una pregunta a la delegada Esther de los Estados Unidos, porque los países de la América Latina hablaron que reciben muchos migrantes, pero los Estados Unidos dicen en su DPO que se preocupa más con la seguridad nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los Estados Unidos se preocupa en asegurar los derechos humanos, principalmente a los nativos de su país, y no se preocupa en asegurar esos derechos a los migrantes, a los refugiados que precisan de un acogimiento? Porque Estados Unidos, ellos no quieren que las personas los inmigrantes en general, que ellos van a se queden en Estados Unidos. Por eso también Estados Unidos ahora en las migraciones tiene políticas más restrictivas para que los migrantes no consigan quedarse en Estados Unidos. Quem quisiera hablar o hacer una pregunta, basta levantar la mano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ustedes también pueden aprofundar más en su posicionamiento. Puede hablar, Esther. Para el delegado de Chile, como su país trata a los inmigrantes? A los migrantes irregulares, mi país reciben ellos con reciben ellos acoges ellos muy bien, creen que ellos que que están haciendo es cierto, pero a los migrantes que entran de forma irregular, nosotros creemos que no es muy bueno para nuestro país que de esta forma nosotros no tenemos mucha gestión, orden en nuestro país, y a respecto a los migrantes irregulares que ya viven en el país, nosotros acogemos ellos, permitimos que ellos puedan vivir en nuestro país, a su regularización de forma gradual es muy importante para mantener la orden y también a integrarse en general a la sociedad en otra forma que para garantizar los derechos humanos a estas personas que por muchas veces tienen que huir de su país por violencia
guerras, condiciones, falta de condiciones. Nuestro país, en general, no están aceptando los inmigrantes de cualquier forma más. Estás también reforçando sus fronteiras para impedir que imigrantes irregulares entrem, pero creemos que os migrantes são ayudan al desarrollo del país y creemos que puedan ayudar a nosotros. Eso. La delegada de Estados Unidos estaba con la mano levantada, puede hablar. Si ella no va a hablar, el delegado del México, Lucas, puede hablar. Tengo una pregunta a Colombia. Dado que Colômbia alberga a mais de 2 milhões de venezuelanos, que medidas concretas estão tomando seu governo para garantizar sua integração socioeconômica? As políticas, por exemplo. María Rita, el habla es tuya. Nosotros tomamos medidas como, por ejemplo, el Estatuto de Protección Temporal. El gobierno colombiano implementó el Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos, porque la mayoría de los migrantes en mi país son venezolanos, 92%. Entonces implementamos este estatuto para ayudar a garantizar los derechos, como por ejemplo la salud, la alimentación, educación, por ejemplo, para mejorar las condiciones de vida de los migrantes venezolanos. Gracias, delegada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiera presentar su posicionamiento? Pues Eliane les dio algunas ideas. Delegado Pedro Luis, el habla es tuya. Me gustaría de hablar ahora sobre el posicionamiento más profundo del Brasil acerca del tema que está debatido aquí hoy. El Brasil es un país que recibe muchos migrantes, inclusive principalmente de sus vecinos como la Venezuela. Son el país que más migra para el Brasil en busca de condiciones mejores. Entonces, los servicios públicos del Brasil intentan atender los venezolanos y también los otros migrantes. Brasil oferta políticas, Brasil tiene legislación específica para este grupo de personas. Creemos que todas las personas deben tener derechos, aseguramos los derechos humanos, no solo para los brasileños, mas también intentamos ofertar mejor oportunidad de vida a los migrantes. Y también el Brasil oferta oportunidades de empleo también para estas personas para se reestructurar en un nuevo hogar para que esas personas
no necesiten de, si son refugiados, no necesitan de volver a sus hogares cuando ainda no están en buenas condiciones, pero el Brasil necesita también de apoyo internacional para conseguir mejorar estas ofertas a estes migrantes que también necesitan de ese apoyo. Entonces, contamos también con el apoyo de las otras delegaciones para buscar mejorías para los migrantes. Gracias, delegado. Delegado del Chile, Lucas, Samuel, la habla es tuya. Eu queria reforçar mi posicionamento e o porquê o Chile ha tornado sus políticas más rígidas a respecto a la migración. Há algum tempo atrás, 2010, se bem me lembro, tiene aumentado, crecido mucho la población de migrantes en las Américas. Aproximadamente 83,2%, como eu disse. E esse número representa um crescimento significativo em la migração. Especificamente de los migrantes de Venezuela y del Caribe. Y estaba entrando muchos migrantes de forma irregular en mi país. Nosotros tuvimos que tener una postura más rígida, ya que los recursos de mi país estaban para los migrantes estaban se esgotando. Y tivemos que reforzar el control de entradas, o fortalecimento de las leyes contra la irregularidad, para tener también una mayor gestión migratoria, la orden, a la regularización de los migrantes que ya estaban en el país, ya que nosotros no podemos solo deportarlos del país. Chile también reforzó sus fronteras, ya que estaba habiendo mucha entrada de criminosos para contrabando y también para el control de la entrada de los migrantes irregulares. Y también el Chile no estaba logrando la documentación para los migrantes irregulares, y una persona que no es identificada pelo gobierno no puede sufrir acciones pelas leyes, es más difícil de encontrarse. E desta forma estamos aumentando gradualmente a regularização de los migrantes que estão irregulares e estamos reforçando muito mesmo o controle de la entrada e o controle fronteiriço. Mi país também procura uma colaboração para que possamos definir propostas para que possamos chegar a um acordo para que todos nós possamos estar satisfeitos com o acordo, já que meu país também não ha aderido ao Pacto Mundial para a Migração da ONU, por causa que isso era na nova política
Nacional de Migración, la PNME de Chile, mas creemos que los migrantes son muy importantes para el desarrollo de país de forma general. También Chile ha creado un minuto, políticas, acuerdos entre outros países para ajudar a los migrantes do país a integrar-se em Chile para ter uma melhor qualidade de vida. E creemos que podemos chegar a um acordo. É isso. Gracias, delegado. La delegada de Estados Unidos, Esther Rodríguez. Eu queria falar um pouco sobre como Estados Unidos vê também os migrantes, que Estados Unidos é um dos países que tem maior população de migrantes, que, se não me recordo, eram mais que 50 milhões de pessoas, que era um artigo que foi compartilhado em 2019, que hice uma pesquisa dos migrantes que entram nos Estados Unidos, e Estados Unidos também é muito importante esses migrantes para a economia, por exemplo, que eles vêm em sua maioria para trabalhar nos Estados Unidos. Gracias, delegada. Ahora, delegada de Colombia, María Rita, el habla es tuya. Yo quiero hacer una pregunta para la delegada Ana Julia de Venezuela. ¿Por qué los venezolanos salen tanto de su país? Ana Julia. La Venezuela tiene pasado por una crisis en estos últimos años por conta de su hiperinflación prolongada, escasez de alimentos y medicamentos, y muchos venezolanos están saliendo de la Venezuela para procurar melhores condições de vida, empleo, y por eso están saliendo de la Venezuela y están en otros países. Gracias, delegada. Ahora que los delegados presentaron su posicionamiento, no tienen más preguntas, vamos para el debate moderado. En este momento, ahora vamos para el debate no moderado. En este momento, las delegaciones van a reunirse en grupos. ¿Puede permitir María Rita, Juan, antes? Claro. Delegada María Rita de Colombia. Yo levanté la mano. Todo bien. Ahora que vamos para el debate moderado, las delegaciones van a reunirse en bloques o países amigos, y estos bloques discutirán entre sí y con otros bloques la elaboración de una resolución propia. La reunión por bloques se llevará a cabo en salas separadas. ¿Hay algún país que quiere elegir a quién juntarse? Delegado Lucas, puede hablar. Como ficou acordado, nos iria ser Chile, Estados Unidos, El Salvador y creo que alguno más. Vamos a añadir Ecuador con este grupo, ¿sí? Porque Panamá no está presente. Entonces, al invés de tenermos 3 grupos, vamos a hacer 2 grupos. ¿Tranquilo? El grupo 1 será Colombia, México, Venezuela y Brasil.
Y el grupo 2 será Ecuador, Chile, El Salvador y Estados Unidos. ¿Tranquilo? ¿Sí? Muy bien. Otra cosa, vamos a poner 37 minutos, ¿vale? Para la discusión. Entonces cerramos 36, porque ya pasó un minuto ahora. A las 9 cerramos la discusión y vamos a abrir las propuestas de resolución. Voy a dividirla ahora. Muy bien, ahora cada uno de los delegados están discutiendo en separado para proponer resoluciones de acuerdo con la situación de los migrantes de las Américas. Después volvemos para leer essas resoluciones y hacer la votación. Volvemos. Está cayendo una lluvia aquí ahora y la luz se dio sinal por 2 veces. Muy bien. ¿Consiguieron terminar las propuestas? Sí, creo que sí. Sí. Voy a aprovechar aquí e cada bloque vai apresentar suas propostas. Depois vamos a ver se há necessidade de adaptar, sacar, retirar alguma que foi apresentada. Juan, pode seguir invitando os bloques. Ahora será la redacción y presentación de proyectos y resoluciones. Solicito al bloque 1 un representante para presentar las resoluciones. Entonces, puede hablar. El bloque 1 recomienda asistencia psicológica continua, apoyo social y acompañamiento a las personas desplazadas, asegurando su bienestar emocional y social. Se anima a crear mecanismos de denuncia confidenciales y seguros para reportar cualquier forma de abuso, violencia o explotación y campañas internas promoviendo la educación a los nativos sobre la migración para combatir la xenofobia a los migrantes en los países. Se alienta a ofrecer programas educativos de alfabetización y capacitación laboral para facilitar la integración social y económica de los migrantes. Armonización de los procesos de reconocimiento de títulos y diplomas profesionales de los migrantes, garantizando su inclusión en el mercado laboral y su participación plena en la sociedad. Se reafirma el derecho de todos los migrantes a recibir protección integral, asegurando su acceso a servicios básicos, seguridad y oportunidades de integración en los países receptores sin discriminación y respetando su dignidad y derechos humanos. Por fin, proponer mecanismos de cooperación regional para garantizar atención adecuada sin sobrecargar los sistemas de salud, educación y vivienda. Esas fueron las propuestas de bloque 1. Ahora solicito un representante del bloque 2 para presentar las resoluciones. Puede ser yo. El bloque 2 presenta las siguientes propuestas. Se establezcan acuerdos de cooperación mutua para que los migrantes puedan regresar a su país de origen de forma humana. A cambio, los países deportadores ofrecen apoyo financiero. La política es el resultado del esfuerzo del gobierno con el apoyo de otros sectores de la sociedad como la academia y las organizaciones de la sociedad civil, para contar con herramientas que nos permitan establecer
un marco de atención y protección para los migrantes, para las personas en vulnerabilidad, los solicitantes de refugios, los apátridas y de articulación para la reintegración sostenible de los migrantes. Disponibilización de espacios para abrigar los refugiados que no tienen dónde quedarse. Incentivo de la regularización a través de representatividad en medidas digitales para que lleguen a más personas que realmente se importan y quieren hacer la diferencia en su país de dentro para afuera. Políticas de orientación y apoyo en los países de origen para que los migrantes puedan hacerlo de forma legal, garantizando su derecho a emigrar. ¿Hay hay algún delegado? Y ahora que las propuestas de intervención fueron presentadas, ¿hay algún delegado que se opone a alguna de ellas? Eu penso que, em alguns casos, a deportação de los imigrantes para regressar a seu país pode não ser a melhor opção, sabendo que os países que muitas vezes os imigrantes regressam, os imigrantes saem, são lugares que têm crises humanitárias, crises econômicas, sociais e outros tipos de crises nesses países. Então, talvez não seja algo muito bueno, em alguns casos, que os imigrantes regressem a seu país de origem. Delegado Lucas, puede hablar. Nosotros ponemos esto porque mi país, así como el país de Adelson, tiene algunos acuerdos con otros países para que ellos acepten migrantes irregulares de vuelta. Pero yo creo que la palabra deportar no tiene encaixado muy bien en el contexto, entonces yo voy a cambiar por una palabra que no mejora, que incluye solamente nuestro caso. Acorrimento de volta. Puede hablar, delegada Delson. Mi país tem esforçado em estabelecer formas seguras de forma que os migrantes que retornam se sintam seguros em el país de origem. Deportação, no caso, se refere a acolhimento de volta. Pero não pensa que este regressamento pode ser peligroso a los imigrantes algumas vezes? Nós outros criamos que de se proporcionarmos uma segurança a los nativos, nesse caso estaremos incentivando ao retorno a los países de origem. E mi país ha cambiado as cifras e han diminuído significativamente a partir de investimentos em segurança. Delegado Lucas. Es porque también nuestro país también no tiene muchas veces recursos para permitir estos migrantes para permanecer en nuestro país
e também que pueda oferecer risco, somos alguns riscos para a gestão migratória de nosso país, a regularização e o convívio entre as pessoas. Ahora con el cambio de la propuesta, puede hablar, delegada Delson. Nuestro governo tiene decidido compromisso por combater as causas estruturais da migração, centrando os esforços nacionais em desenvolvimento integral, com abordagem ágil, oportuna e acionar institucional que responda às conjunturas atuais das diferentes etapas do ciclo migratório. Gracias, delegado. Ahora con el cambio de la propuesta de intervención, ¿hay algún delegado que se opone al documento, a alguna propuesta? Puede hablar, delegado Lucas. Eu só vou cambiar la que tuvieran algunas que no se acordaron. Puede hablar, delegada Giovanna. Delegada Giovanna. Eu posso fazer uma pergunta sobre uma frase escrita por outro equipo? Ou não? Gostaria que explicasse alguma pessoa da equipe sobre os processos de reconhecimento de títulos de diplomas profissionais. Eu não consegui entender muito bem o que querem dizer sobre isso e como isso ajuda na inclusão do mercado laboral e sua participação na sociedade com relação aos refugiados e imigrantes. Delegado Pedro Luis, el habla es tuyo. Algunos países ainda, aunque tienen algunos procesos rígidos demás para aceptar las formaciones académicas de los migrantes, porque creen que lo ensino es diferente. Entonces, muchas personas, por ejemplo, estudadas, formadas em outro país que migra para alguno não consegue oportunidade de emprego porque aquele país não reconhece sua formação. Então, aquela pessoa é como se não tivesse estudo, não tivesse formação acadêmica. Esse é o problema forte no Brasil. Colômbia também tem uma legislação rígida a respeito disso. Entonces, yo creemos que si alguna forma de armonizar, de unificar más estas formaciones, esas personas tendrán oportunidades de empleo en estos nuevos países más fácilmente. Delegado Lucas.
Palabra es suya. Podemos hacer acuerdos entre los países para que puedan permitir la entrada de migrantes que buscan empleos de forma más calificada, con formación, para que más calificada, com formação, para que ambos os países puedan ter más personas para los trabajos, los empleos, y para que para dar más oportunidades de empleo para la persona que quiere migrar. Podemos hacer una nueva proposta. ¿Qué piensa sobre? Yo creo que podemos reescribir, mas la idea que ponemos aquí, no sé si ficou clara, pero es eso también que el delegado Lucas habló, que creo que es importante, porque eso além de ayudar, apoyar essas pessoas que têm a qualificação, é bueno para o país que recebe essas pessoas qualificadas. Podemos sim añadir esta parte que tu habla. Por mim, eu sou favorável a isso. E os outros delegados, quais são suas opiniões? Delegada María Rita. Yo creo que podemos hacer mudanças en nuestra frase para colocar esto. Ahora que los delegados del comité discutió acerca de sobre las propuestas de intervención, iniciaremos nuestra votación sobre los proyectos de resolución. El documento propuesta de intervención está como una propuesta de intervención unificada. Entonces, será una sola votación. Los delegados que están de acuerdo con las propuestas presentadas, levanten la mano, por favor. Todos los delegados que estuvieran de acuerdo, por favor, levanten la mano. Como todos votaron a favor, es considerado que el comité encontró un consenso. Por tanto, la propuesta final de intervención quedó así. El comité recomienda asistencia psicológica continua, apoyo social y acompañamiento a las personas desplazadas, asegurando su bienestar emocional y social. Se anima a crear mecanismos de denuncia confidenciales y seguros para reportar cualquier forma de abuso, violencia o explotación y campañas internas promoviendo la educación a los nativos sobre la migración para combatir la xenofobia a los inmigrantes de los países. Se alienta a ofrecer programas educativos de alfabetización y capacitación laboral para facilitar la integración social y económica de los migrantes. Ahora, delegado Pedro está haciendo una emenda. ¿Están todos de acuerdo con esta emenda?
Los delegados que estuvieron, por favor, Sí, levanten la mano. Todo bien. Yo voy a continuar a leer. La monetización de los procesos de reconocimiento de títulos y diplomas profesionales de los migrantes, garantizando su inclusión en el mercado laboral y su propia participación plena en la sociedad. De esa manera, los países receptores se beneficiarán de profesionales cualificados. Se reafirma el derecho de todos los migrantes a recibir protección integral, asegurando su acceso a servicios básicos, seguridad y oportunidades de integración en los países receptores, sin discriminación y respetando su dignidad y derechos humanos. Proponer mecanismos de cooperación regional para garantizar atención adecuada, sin sobrecargar los sistemas de salud, educación y vivienda. Se estabelezcan acuerdos de cooperación mutua entre los países que tienen acuerdos de vuelta para que los migrantes puedan regresar a su país de origen de forma regular, segura y ordenada. La política es el resultado del esfuerzo del gobierno con el apoyo de los otros sectores de la sociedad, como la academia y las organizaciones de la sociedad civil, para contar con herramientas que nos permitan establecer un marco de atención y protección para los migrantes, para las personas de vulnerabilidad, los solicitantes de refugio, los apátridas y de rearticulación para la reintegración sostenible de los migrantes. Disponibilización de espacios para abrigar a los refugiados que no tienen dónde quedarse, incentivo de la regularización a través de representatividad en medios digitales para que lleguen a más personas que realmente se importan y quieran hacer la diferencia en su país de dentro para afuera. Y políticas de orientación y apoyo en los países de origen para que los migrantes puedan hacerlo de forma legal, garantizando su derecho a migrar. Por tanto, con la propuesta de intervención votada y como entramos en un consenso, la reunión estará encerrada. Muchas gracias a todos los delegados presentes, a Silene, y están todos de parabéns. Todos, felicitaciones a todos. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por la participación. Muchas gracias, Juan, por su participación, fue muy importante, ¿sí? Yo voy a cerrar la grabación y por favor, solo aguarden un rato, ¿sí? Muchas gracias a todos que van a asistir a nuestra grabación también.